Ciudadanos como el propio PP le han dicho que una y no más, es decir, que tiene 15 días el gobierno para buscar una alternativa, un plan B. Quiero saludar al economista Daniel Lacalle. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, bien, aquí comentando la noticia de la mañana, que yo creo básicamente es saber qué pasa, qué provincias o áreas sanitarias pasan ahora a la fase 1. Y bueno, pues puede haber bronca porque en Madrid, digamos que se postula, Barcelona no, es más prudente, pero la decisión final está en manos de los 12 sabios de sanidad. ¿Qué implica para Madrid estar ya la semana que viene en la fase 1 o tener que esperar una semana o 2 semanas más, Daniel? Bueno, las implicaciones son muy importantes de este cambio a fases. Recordemos que para Madrid puede suponer un impacto de, bueno, pues se puede estimar alrededor de unos 5.000, 6.000 millones de euros anualizado, ¿no? Yo creo que estos factores son muy importantes y la verdad, pues se tienen que coordinar con las comunidades autónomas. Todavía no sabemos quiénes son los componentes de ese grupo de sabios, pero yo creo que las comunidades autónomas son las que saben mejor, y los ayuntamientos, cuál es la situación con la que pasar de una fase a otra, y yo creo que esa coordinación tiene que ser entre el Estado central y las comunidades autónomas, porque, claro, si tú decides poner en fase 1 o 2 a una comunidad autónoma que depende en ingresos de turismo, en ingresos de, por ejemplo, de componentes de equipos, en ingresos de maquila, etcétera, de Madrid o del País Vasco o de Cataluña, pues entonces te encuentras con una situación en la que no te sirve absolutamente de nada económicamente el paso de una fase a otra. Yo creo que en eso muchos presidentes de comunidades autónomas han sido muy claros y vamos, creo que así hay una razón por la que existe una vertebración del Estado en comunidades autónomas, es precisamente porque tienen mejor conocimiento de lo que pasa. No puedes poner en fase 1 a unas comunidades autónomas que en cualquier caso tenían ya prácticamente ningún caso nuevo de afectados en las 2 últimas semanas, pero sin ningún tipo de coordinación con las otras de las que a lo mejor depende. Estamos muy conectados, es lo que no nos queremos dar cuenta. Ya, de hecho nos consta que en Cataluña también hay mucho debate. La patronal Foment considera que debería ya postularse Barcelona para esa fase 1. Dicen que el daño para la economía va a ser tremendo. Y luego están ahora mismo, Daniel, los comercios diciendo que en las condiciones actuales no les resulta rentable abrir. Inditex sí que sabemos que va a empezar a abrir sus tiendas de menos de 400 metros cuadrados. No sé si por una cuestión de rentabilidad o de imagen de marca. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que no es lo mismo. Claro, Inditex es una empresa enorme, con unas enormes capacidades de economías de escala, con una enorme capacidad financiera para transitar este periodo, y claro, no es lo mismo que un pequeño comercio, que un pequeño local, pero tampoco va a abrir ganando dinero. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, muchas de estas empresas que van a abrir con todas estas restricciones lo van a hacer simplemente para empezar a generar caja, pero en ningún caso van a generar rentabilidad por encima de su coste de capital, ni muchísimo menos beneficios. Lo que vemos y leemos hoy es que el Gobierno podría abrirse a no limitar el aforo en locales de hostelería y de turismo siempre que se respete la distancia de seguridad. Eso es lo que llevan pidiendo desde el principio los hosteleros. Si finalmente es así, Daniel, sería un balón de oxígeno para el sector. Hombre, es que un balón de oxígeno es un balón de oxígeno, no seamos tampoco negativos. Es mejor que la decisión inicial, que era absolutamente devastadora, de abrir con un 30% de capacidad máxima de generar ingresos. Ojo, que cuando hablamos de reducción de espacio no estamos hablando de que van a ganar un 30%, sino que tienen una capacidad máxima de generar ingresos del 30%, luego del 50% y ahora con esta nueva medida. Hombre, es mejor, pero nos estamos olvidando de un factor más importante que todo esto, y es que los datos que ya tenemos de desescalada de Italia, de Alemania y de todos los países que no han tenido ningún tipo de confinamiento, ojo, e incluso de China, lo que nos están mostrando es que en la apertura
incluso en los que no han tenido la continuidad, en los que no han tenido confinamiento, es de una devastación en cuanto a ventas absoluta. O sea, yo creo que en muchos de estos casos los analistas del gobierno lo que están partiendo de la base es que piensan que vamos a volver a febrero de 2020 o de 2019, de 2020, como si no pasase nada. Y eso es completamente incorrecto. Yo creo que hay un factor adicional. Tenemos más de casi 9 millones de personas estimadas en mayo que van a estar en alguna forma de desempleo, sea temporal, cese de actividad o desempleo total, una enorme caída de los ingresos y, por lo tanto, la recuperación del sector de servicios, que ya estaba en debilidad en febrero. Le recuerdo a la gente que los datos adelantados que publica el Ministerio de Economía de febrero ya mostraban debilidad tanto en el sector manufacturero como en el de servicios. Por lo tanto, lo que yo le diría a la gente simplemente es todo esto, claro. Cuanto mejor se coordine con los sectores que saben lo que pase, mejor. Eso, por supuesto, claro, no lo podemos negar. Pero que la situación va a ser, es y va a ser muy complicada. Muchos de estos sectores se van a encontrar con lo que se llama muerte por capital circulante, que es que se te acumulan los costes fijos, se te acumulan los impuestos a pagar y cuando empiezas a tener actividad, a lo mejor la actividad es un 50% inferior a la que tenías en tus mejores expectativas. Por lo tanto, no es que no puedas llegar durante el periodo de confinamiento, es que no llegas a diciembre. Daniel, una última pregunta. El propio gobierno pronostica, y además se lo dice a Bruselas, que el paro se va a disparar hasta el 19%, que el PIB va a caer un 9%, que la deuda se va a ir hasta el 115%. Son previsiones parecidas a las que maneja la Unión Europea, que dice que España es uno de los países que más va a sufrir precisamente por nuestra dependencia del turismo. Te lo digo a ti porque tú hiciste pronósticos parecidos hace unos meses y, vamos, te llamaron alarmista. De todo. Yo recibí todo tipo de insultos y de incluso, no voy a llamarlo amenazas, pero recomendaciones por hablar de estimaciones que desafortunadamente, y me da pena decirlo, se han quedado obsoletas, ¿no? Porque los datos de marzo, solamente con 2 semanas de cierre, muestran una caída del 33% en 2 semanas solamente, y en abril los datos que se publicaron ayer de índice manufacturero y de índice compuesto por parte de tanto en la eurozona como en España muestran datos mucho peores. Yo creo que lo que tenemos que empezar a ser conscientes de que intentar dar datos o información que parezca positiva y luego mostrar la realidad genera mucha más incertidumbre y muchísimo más problema. El problema de España son varios. Es verdad que la dependencia del turismo en una importante parte, el 15% más o menos del Producto Interior Bruto, es un factor relevante a la hora de esa caída y también de una recuperación más lenta, pero tenemos otros factores que no podemos ignorar. España ya estaba en una importante ralentización en el año 2019 y a principios del 2020. Recuerdo que los índices de confianza del consumidor, confianza industrial, etcétera, en febrero de este año ya eran muy pobres. Yo creo que también es importante recordar que la razón por la que nosotros entramos en las crisis de manera más agresiva y salimos más lentamente, que es el débil tamaño empresarial de España. En España a las empresas se las ve por parte de los gobiernos en muchas ocasiones como cajeros automáticos y tenemos empresas muy pequeñas, incluidas las que llamamos grandes empresas, ojo, y además muy débiles en cuanto a orientadas al ciclo, y por lo tanto lo que debemos ser es muy cautelosos, y lo que tenemos que hacer es el gobierno lo que tiene que hacer ahora mismo, que mantiene un plan que diseñó para un cierre muy corto e indoloro. Ese plan ya está obsoleto, incluido en sus propias estimaciones. Yo creo que en esto coincidís todos los economistas, que el gobierno ha hecho un plan muy pequeño, en fin, muy cortoplacista, pensando que esta era una crisis que iba a durar apenas unos meses, y se queda muy corto en comparación a todos los despliegues que estamos viendo en países de nuestro entorno, le sea Alemania, Gran Bretaña, Italia o Francia. Pues Daniel, hablaremos de los otros planes, de los otros escudos que se plantean en otros países en próximos días. Un abrazo. Muchísimas gracias, siempre un placer.